del Señor en Hechos del capítulo 13 y verso 19 en adelante. Dice la escritura: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, comienza el texto bíblico que leímos haciendo un recuento de las cosas que Dios hizo en antaño con el pueblo hebreo. Y dentro de eso, el escritor de Hechos dice que habiendo destruido 7 naciones, Dios les dio en herencia el territorio que era de ellos, que les levantó jueces para que les guiaran hasta Samuel, pero que luego ellos pidieron rey. Y los que han leído la Biblia saben que no fue de agrado de Dios que el pueblo pidiera rey, porque el Señor dijo: si yo soy vuestro rey, ¿por qué quieren otro rey? Pero ellos querían un rey que lo pudieran ver, que pudieran estar ahí con ellos, semejante a los reyes, o más bien a los pueblos que tenían su rey. Entonces, como prevaleció la intención de ellos, Dios les concedió un rey y les dio por rey a Saúl, hijo de Cis. Los que han leído la Biblia saben qué pasó con Saúl. Saúl, un hombre que tuvo experiencia con el Señor desde el momento del llamado, porque lo que Samuel le había dicho a Saúl se cumplió. La Biblia dice que le había prometido que el Espíritu de Dios vendría sobre él. Y fue así. Llegó el momento en el que Dios llenó con su Espíritu Santo a Saúl. Y que los que estaban allí dieron testimonio de ello, porque profetizó juntamente con los profetas que estaban dando profecía en aquella oportunidad. Así que Dios cumplió, fue un hecho. Saúl fue establecido como rey, pero Saúl se caracterizó por ser un muchacho que la humildad no afloraba en su vida. La humildad es esa capacidad de reconocer nuestras debilidades y que si tenemos fortalezas, esas fortalezas las vamos a poner al servicio de los demás. A Saúl le costó esto. Dios estaba en su vida, pero prevalecía como la impaciencia, prevalecían sus puntos de vista, prevalecieron en Saúl sus formas de pensar, sus decisiones, fueron llevándolo a hacer las cosas no como Dios le había dicho, sino más bien como a él le parecían. Y es de cuidado cuando nosotros como creyentes empezamos a tomar decisiones no esperando en lo que Dios quiere para nosotros, no esperando en lo que Dios ha determinado para nosotros, sino nuestro punto de vista. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que pienso y creo que me beneficia a mí. Creo que Dios me ha facultado de una habilidad de pensamiento, así que lo que yo pienso va por encima de la espera, va por encima de la paciencia, va por encima de ver a Dios obrar. Lo queremos como acelerar, ¿no? Queremos que Dios obre, pero a nuestro tiempo, a nuestra manera. Y eso es delicado. Básicamente el problema de Saúl fue ese. No esperar, decidir de acuerdo a la forma de pensar o la forma de ver él las cosas. Decidir prontamente de acuerdo a lo que a él le parecía conveniente y lo que le parecía bien. Los creyentes no podemos andar
de acuerdo a lo que a nosotros nos parece bien, de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, porque es peligroso. Lo que dice la escritura de Saúl es que esa impaciencia, esa actitud de no espera, eso de me parece que es así y más pronto se puede ver si yo lo hago así. Y entonces la palabra del Señor dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle en medio, y, perdón, vamos a leer en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, verso 8, dice, y él esperó 7 días. Le voy a resumir la historia. Saúl está siendo asediado por los filisteos. Los filisteos han acampado en gran multitud y están a punto de atacar a Saúl. Y dice la escritura, versículos anteriores, que el pueblo se siente en aprieto, se considera al borde de un ataque de donde según ellos no van a poder salir con vida, que no van a salir avantes. Ven a tantos filisteos y ellos consideran que es imposible enfrentarlos con la intención de poderles ganar. Y entonces Saúl quiere ofrecer un sacrificio para saber qué va a pasar con ellos, porque el pueblo empieza a descarriarse, a desertarse, unos a buscar cuevas para esconderse, otros incluso dice que cruzaron el Jordán, cruzaron por allá, estuvieron en tierra de Gad, escondiéndose, tratando de huyendo de alguna manera, no tratando de huir, huyendo, y estaban asustados. Pero Saúl esperaba que el profeta Samuel le había dicho que en 7 días venía y ofrecían sacrificio e iban a tener respuesta de parte de Dios. ¿Qué iba a pasar con ellos? Dice la escritura que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y él y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él creyó hacerlo bien, pero él no estaba facultado para ofrecer holocaustos, sacrificios. No, el facultado era el profeta. Pero a él le pareció bien. Este tardó, entonces yo voy a hacerlo, voy a esforzarme porque creo que es lo conveniente. Lo conveniente para mí, lo conveniente para el pueblo. Entonces él lo hace desde su punto de vista, desde su manera de ver las cosas, desde su premura, de su angustia. Entonces quiere acelerar el proceso, no espera en lo que Dios puede hacer. Él cree que tiene que hacerlo porque Dios está tardando. El profeta encargado de ofrecer el sacrificio se tarda, entonces yo lo hago. Y entonces dice la escritura que Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Cuando Dios nos entrega cosas, debemos guardarlas, debemos cuidarlas. Cuando Dios nos dice algo, debemos atender a ello. Si Dios dice que debemos esperar en Él, esperemos pacientemente. El salmista David, por algo, se considera como un hombre conforme al corazón de Dios. En uno de sus salmos dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Cuando se espera con paciencia, la respuesta viene. Dios no ha cerrado el oído para quien con temor, con reverencia, con respeto le habla a Él, con confianza, con sencillez de corazón. A un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pueden haber cosas en nuestra vida que vienen angustiándonos, pero sé paciente. No se acelere a tomar decisiones que pueden ser un fracaso para su vida. Espera en el Señor, porque Él ha de hacer algo grande. Lo que Moisés le dice al pueblo al cruzar al cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo se desespera, cuando se quiere descarriar, cuando se quiere esparcir, cuando ya no sabe por dónde correr, cuando no encuentran otra cosa que echar culpa, porque ya viendo que no había para dónde correr y por dónde salir, entonces optaron por echarle culpas a a Moisés. Moisés, mira lo que hiciste. Nos sacaste para que nos mataran aquí a la orilla del mar. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto para nosotros, para que hubieses hecho esto? Entonces buscamos en medio de la angustia a quién echarle la culpa, en medio del desespero. Cuando no se espera en Dios, buscamos a quién culpar. Y entonces, por no esperar, ellos están angustiados, pero están buscando culpable. Están señalando, a ver, ¿a quién señalamos? ¿Quién es el culpable aquí? Pero Moisés les dice: estad quietos y esperad. Dios algo va a hacer. Dios tiene la salida. Dios va a abrir una puerta. Ni Moisés se imaginaba qué podría ocurrir, pero él dijo: estad quietos y esperad en la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. No sé de qué manera, pero eso que nos está espantando, que nos está asustando, jamás lo volveréis a ver. Pero si esperamos en Dios. El problema de Saúl fue no esperar. No esperar y tratar de buscarle solución por su cuenta, por su voluntad, a su esfuerzo, a su manera. Y entonces vino el fracaso. El salmista David, en otro de los salmos, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún Dios tiene cosas para hacer que me van a sacar una alabanza, una expresión de gratitud. Espera. Y David le dice a su alma: alma mía, espera en Dios. Hay cosas que Dios va a hacer que son dignas de alabar. Dios va a hacer cosas que me van a sacar alabanza para Él. Pero debo esperar. Debo esperar. Bendito el nombre del Señor. Pensando en esto, viene a mi mente tantas situaciones que ocurren en la vida nuestra, en la vida de los hermanos. Hermano, tenga cuidado con salir a la carrera a tomar decisiones. No tome decisiones a la carrera. Hay situaciones económicas que llevan al creyente a tomar decisiones locas. Yo he comentado el asunto en nuestros inicios en la vida cristiana. Mi hermano mayor, recién casado, viene una situación económica difícil. Yo me crié en el campo y allá llegó donde estábamos, allá donde la finquita que tenía mi papá.
yo ya tenía algunos elementos de trabajo y entonces llegó un día a decirme que le prestara una motosierra que teníamos ahí para el trabajo en la finca, que era que iba a hacer un trabajo. Y yo le digo, ¿y qué trabajo vas a hacer? No, es un trabajo, hágame el favor, hermanito, que es que, no, y tal. Y yo le digo, no, pues claro, pero dígame qué va a hacer. Y él daba vuelta, entonces eso también me produjo a mí cierta desconfianza, cierto asunto. Y dije, hombre, mira, ahí está ese aparato, llévelo, pero hombre, yo sí le pido que no hay problema que lo lleve, pero si me dice realmente qué es lo que va a hacer. Y entonces ya él, apenado y todo, me dice, no, hermano, es que mire mi situación económica, yo ya no doy más, yo ya no puedo más, yo por donde saco la cabeza por ahí como que encuentro es dificultad, no, mire, ya estoy casado, ya tengo, creo que tenía la primera niña, ya tengo una hija y hermano, y dije, sí, pero ¿qué pasó? No, es que le voy a contar. Es que voy a hacer un trabajo. Y yo, sí, pues, ¿qué trabajo vas a hacer? No, es que, pues, lo habían contratado, había hecho por ahí un negocio de sembrar una planta que no debía sembrar. Iban a sembrar un cultivo de amapola porque, pues, estaba en su auge. Y entonces, la idea era esa. Dijo, no encontré otra cosa que hacer. Entonces me toca. Ellos me dan gastos, ellos me dan esto, ellos me dan lo otro, me dan buenas garantías, pues no encuentro otra cosa que hacer. Entonces yo le dije, hermanito, pues yo lo quiero mucho, yo pues entiendo su situación, pero si está a mi alcance, yo le ayudo, pero de otra manera. Pero si es para eso, no puedo prestarle el aparato. No, y no está bien. Y él decía, ¿cómo me va a hacer eso? Y hermanito, me da dolor, pero es que no es así. Dios puede hacer otra cosa diferente. Entonces, a veces en la angustia dejamos los buenos principios, dejamos lo que Dios nos ha enseñado de esperar en Él y hacemos alocadamente, actuamos alocadamente y tomamos decisiones. En cuestiones económicas, entonces la persona se puede ir tras negocios oscuros, no encuentra otra que mentir para poder ganar algo, para un negocio, para un asunto. Y no es así. Espera en Dios, que Dios tiene cosas que quiere hacer, que te va a sacar alabanza de lo más profundo de tu corazón. Pero espera al Señor. Espera en lo que Él va a hacer. Que de alguna parte, dijo el hombre de Dios, traerá Jehová salvación. De algún lado Dios va a hacer lo que tú esperas que sea hecho. Pero espera en Él. No actúes alocadamente. Hay situaciones, por ejemplo, de asuntos de pareja. Asuntos de pareja, de pronto malos comportamientos de ella, malos comportamientos de él. Y hablo de malos comportamientos de pronto de maltrato, malas acciones, pero esos malos comportamientos pueden ir hasta una infidelidad. Por ejemplo, alguien tuvo una situación de infidelidad, o lo que he mencionado de maltrato, de pronto de incomprensión, porque a veces no es ni maltrato, es que no se entienden. Y entonces lo más derecho es un divorcio. Separémonos. A mí como pastor me han venido a los hermanos, algunos hermanos con esa angustia, no encuentro qué hacer, no nos entendemos. Pastor, si me divorcio, ¿qué? Porque buscamos como la puerta más cercana. Si ella o él cometió un error de infidelidad, la puerta más cercana es, por cuanto hay un texto que lo ampara, ¿no? Dice, no, por causa de fornicación. Entonces, lo más derecho es, acabemos con esto, rompamos de una vez. Yo estaba pensando en todo esto y decía, ¿qué es lo mejor en realidad? Dios está aprobando realmente la decisión de separación por malos tratos, por la incomprensión,
porque se dio un evento de infidelidad y yo no quiero, no me vaya a entender que yo estoy como aprobando el desacuerdo, aprobando maltrato y aprobando la infidelidad. No. Pero si llega a ocurrir en una familia, en una casa, en una pareja, ¿qué es lo mejor? ¿Es cortar de una vez? ¿Es romper? ¿Es ofrecer el sacrificio lo más pronto? ¿O debemos esperar en Dios? ¿Hasta dónde lo mejor para una familia es un divorcio? El asunto del divorcio puede solucionar un evento como allí, lo del momento, lo de la aflicción, lo de el dolor que está produciendo el maltrato o la incomprensión o la infidelidad. Lo puede arreglar eso, listo, se separaron y ya. Pero de ahí para adelante, ¿qué beneficio trae eso? ¿Qué beneficio trae? Yo escuchaba a alguien decir, ¿hasta dónde la puerta oportuna, la que ha de seguirse, es un divorcio? Cuando la familia queda desbaratada, los hijos no saben con quién irse, no saben qué hacer, la estabilidad que les había dado el tener papá y mamá ya no la tienen. Hasta en recursos económicos el asunto se complica. Hay una cantidad de asuntos morales, sentimentales, de cristianos, espirituales, que vienen a jugar un papel muy importante cuando tomamos decisiones para solucionar a la manera que yo veo conveniente. Y no es que no sea un recurso, pero esperemos que Dios guíe eso, que en realidad veamos que Dios dijo, no hay otra cosa que hacer. Pero no corramos a ofrecer el sacrificio porque estamos pensando que Dios se está tardando para dar una respuesta que sea realmente de beneficio para todos. Espera en Dios. No te aceleres a tomar decisiones. No te aceleres. No te aceleres. Puede ser que esa incomprensión, si atraemos la presencia de Dios a la pareja, a la familia, dé un giro. Y yo estoy convencido que si metemos a Dios en nuestro hogar, Dios va a modificar ese asunto de altercados, de problemas, de incomprensiones. Dios lo va a hacer. El problema de nosotros como creyentes es que como yo siento a Dios de manera individual y personal, entonces me parece que ya Dios está en la casa, pero resulta que yo puedo tener eventos, momentos en los que siento la presencia de Dios. Pero en la casa como familia, puede ser que no estoy creando un ambiente favorable para que la presencia de Dios esté allí. En estos días compartía con la congregación algo sobre esto. Decía, hombre, ¿cómo es posible que salgamos de un programa de la iglesia, de ayuno, de oración, de culto, de evento, y lleguemos a la casa a poner problema por todo, porque un plato está sucio, porque no se barrió la casa a tiempo y armamos tremendo problema? Porque quedó salada la sopa, porque otra vez mire la ropa donde está tirada y armamos, es un problema. Cálmese. Vienes de la presencia de Dios, no puede estar solamente conmigo en el culto o en el evento de la iglesia. Yo tengo que propiciar un ambiente favorable en la casa para que la presencia de Dios esté en mi casa. Entonces el hecho que yo sienta a Dios en el culto no quiere decir que Dios está también en mi casa. Y no es que Dios no llene todo, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Sí lo llena todo, pero para Él manifestarse debemos propiciarle un ambiente favorable. Y a veces en la casa no creamos el ambiente favorable.
Y entonces eso da para creer que la vida, que yo soy cristiano, pero que en el culto qué bendición, pero que aquí qué infierno. Sí, pues hagamos de nuestra casa un ambiente donde Dios pueda estar. Y usted, esposa, esposo, hijos, ustedes son y nosotros cada uno somos los responsables de crear ese ambiente. Entonces, como no veo eso en la casa, la paz de Dios, no veo la presencia de Dios, solo incomprensión, solo alegatos, solo problemas, decimos, no, ya no me lo aguanto, ya no me la aguanto, esto más bien hay que acabar con esto. Espere. No se ponga a ofrecer el sacrificio antes del tiempo. No se ponga a tomar decisiones antes de tiempo, que si esperamos en Dios, Dios va a hacer algo. Pero eso es como dijo el adagio popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, ruegue a Dios por una obra, pero usted también propóngase a mejorar, propóngase a cambiar. Hay esposos que... Alguien me llamó mucho la atención de alguien que comentaba que recién casado era tanta su cuestión de limpieza y de todo perfecto, de perfección, que cuando llegaba a la casa la esposa venía a abrazarlo con qué alegría, porque ella era puro amor. Y bueno, y beso y todo, y él por encima del hombro de ella, mientras ella le daba el abrazo, estaba mirando ya que no había barrido bien, que había por allá algo desordenado, que no tenía todo limpio, y por eso de una vez agarraba el problema. Entonces pongámonos más bien a ver en qué ayudamos. Cambiemos también nosotros para crear un ambiente donde Dios pueda estar. Pero no te lleve hasta tus mismas malas acciones a tomar malas decisiones alocadas. Tengamos cuidado con eso. En cuestiones de infidelidad, puede ser alguien se resbaló, alguien se cayó, alguien se dejó arrastrar del mal. Pero otro asunto es hasta dónde el compañero o compañera es culpable. Hasta dónde la falta de afecto, de cariño, de buen trato de una mujer le lleva a que le ponga cuidado a las palabras que otro le dice. Y no somos ajenos a esto. A las damas les agrada que les digan cosas. Les gusta. Y no importa qué calidad de persona sea. Puede ser hasta una persona por ahí mal vestida, mal vivida, mal trajada, mal comportada. Pero cuando ella pasa le dice cosas bonitas. Y ella empieza hasta no verlo tan mal trajado y tan feo, porque le dice cosas bonitas. Hasta dónde el descuido del esposo lleva a que la esposa, su oído le haga pensar cosas malas. Las atenciones de otro le lleven a pensar y de pronto hasta tener un resbalón o a tener un problema. ¿Hasta cuándo el descuido de la esposa? La negación para sus relaciones. Lleve al esposo a que ponga sus ojos por allá en otra que sí le brinde todo. Y entonces el culpable es el que cae, el culpable es el que comete el acto. Sí, pero usted puede haber estado aportando mucho para que eso se dé. Y entonces se dio y yo no perdono. Para mí no, la hizo, la paga ojo por ojo y diente por diente. La Biblia dice que por causa, ahora sí vamos al texto, pero hasta dónde el compañero le ayudó para eso. ¿Hasta dónde aportamos para que cometiera el error, para que cometiera la falta? Entonces, qué bueno analizar hasta dónde estamos comprometidos. Y no tome decisiones locas, no tome decisiones a la carrera. Espera en Dios.
Ya, si definitivamente Dios le ha dicho, usted confirma que es Dios el que le está diciendo no más, no más por allí, porque hay asuntos delicados. Si una persona es un agresor en la casa, maltratos ya no solamente verbales, sino que alguien se atreve a físicos, por más cargo que tenga en la iglesia, hermano, si eso se vuelve repetitivo, hay que poner un alto. Yo no le estoy diciendo al que maltrata que no, que tranquilo, que le van a perdonar. No, si hay perdón, pero usted necesita arrepentirse, y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitudes radicalmente. Hay que cambiar eso. Yo no le estoy diciendo al que tuvo su falla, él o ella, al que tuvo un acto de infidelidad, que no, tranquilo, le estoy hablando a la otra persona para que le perdone. No, usted tiene que cambiar. Usted tiene, no, si usted vuelve repetitivo eso, ¿qué espera? Eso es una señal de que Dios le está diciendo a su cónyuge, hermano, ya no más. Este es una, dos, tres y más veces. ¿Qué más quiere? Él no quiere arrepentirse. Es diferente. Así que el que ha cometido un error, cualquiera que sea, debe arrepentirse. Y arrepentirse no es solamente decir, ay, me duele haber hecho eso. No, acompañe eso que dice con actos, con acciones. Usted tiene que cambiar, demostrar que realmente ha renunciado a ese mal comportamiento. Entonces aportamos quienes somos agredidos, a quienes nos faltan, ¿cierto? A quienes recibimos el agravio, pero debe aportar el agresor. Es el primero que debe demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y esperemos en Dios, que Dios va a hacer cosas gloriosas en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Así que esperar en Dios vale la pena, porque Dios traerá salvación. Esperar en Dios vale la pena porque Él hará cosas gloriosas que sacarán de nuestra boca una alabanza. Eso no solo lo dijo David, eso sucedió con el pueblo hebreo cuando cruzó al otro lado. Cuando cruzaron el mar al otro lado, entonces hubo alguien que irrumpió el silencio, si era que lo había, y comenzó a mover un instrumento y a entonar canción al Dios que les había dado semejante victoria. Ha echado a la mar al caballo y al jinete, y expresan esto con júbilo, porque eso hace Dios cuando esperamos en Él. Se manifiesta de tal manera que saca de lo más profundo de nuestro ser un reconocimiento, una alabanza. Por eso el salmista dijo, alma mía, espera que cuando veamos las cosas gloriosas que Él hace, entonces podrá alabar a Dios. Espera en Dios, porque Dios va a hacer cosas que nos van a hacer alabarlo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, ya el tiempo va pasando y estamos en la introducción del tema, así que vamos a empezar a hablar un poco de David. Porque David, dice la escritura, que Dios le dijo al pueblo, le dijo a Saúl, Dios ha elegido a un hombre conforme a su corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y entonces dice la escritura en el capítulo 16, ahora sí, de Samuel, primer libro de Samuel, que Dios lo mandó a Samuel a que fuese a un lugar de la tierra, a la casa de un varón, específicamente un hombre llamado Isaí, porque de la familia de Isaí Dios había elegido uno para que fuese rey. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Por tanto, santificaos y venid conmigo venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab,
y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es este. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo: Jehová no ha elegido de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Le levantó luego Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. David, un muchacho conforme al corazón de Dios. Quiero resaltar una primera cualidad, algo que Dios había puesto en David, y era que era un muchacho humilde. Su trabajo era de los más sencillos, era el trabajo más insignificante que era puesto en manos de los siervos, pero estaba a cargo de uno de los hijos de Isaí. No sé la razón, pudiéramos en otras ocasiones hacer mención qué pasaría entre Isaí y David. Parece que no era como de mucho aprecio para Isaí. Bueno, no es el tema. El tema es que con agrado lo hacía, siendo el trabajo más sencillo, más humilde, el trabajo que era para los siervos, y era el trabajo menos significativo. Lo hacía David con mucho empeño y con mucha responsabilidad. Así que eso me da para entender que era un muchacho humilde. Fue humilde, y más adelante vemos cuando reconoció que necesitaba de la ayuda de Dios, que dependía de Dios, que sus victorias no dependían de su fuerza, sino del Todopoderoso. Fue humilde al reconocer que cuando su hijo Absalón se levantó contra él, no podía enfrentarlo, porque Absalón se había engrandecido y muchos estaban con él, y huyó. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Esa es una definición de humildad. Y David la tenía. Dios había puesto humildad en él. Y seguramente que Dios ha puesto esa cualidad en nosotros. Pero debemos practicarla. Usted sabe de sus errores, de sus limitaciones. No se haga como si no supiera, como si no tuviese debilidades. Reconózcalas y actúe en consecuencia. No diga que se lo sabe todo cuando usted sabe que no sabe. No haga eso. Entonces, dice que la conciencia, ha desarrollado conciencia de reconocer sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor contrario a la soberbia. Este valor que posee el ser humano en reconocer también sus habilidades, oiga esto, también tiene la capacidad, la conciencia de reconocer sus habilidades, sus cualidades, sus capacidades, pero las aprovecha para obrar en bien de los demás sin dárselas, sin decirlo, sin publicarlo. Que son las dos cosas. Una, que reconoce sus debilidades, que reconoce sus limitaciones
y actúa en consecuencia. Pero la otra parte es que también reconoce sus capacidades, sus habilidades, sus cualidades, pero no para enorgullecerse, sino para ponerlas en beneficio de los demás sin estar mostrándolas. Eso es humildad. Dijimos que es contrario a la soberbia. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Alabanzas al Señor. Bueno, hemos tenido un corte, pero continuamos. Estaba diciendo, hermanos, que a veces no actuamos en familia, no actuamos con humildad, sino con soberbia. Y la dejamos salir de nosotros cuando cometemos errores y nos duele pedir una disculpa. Nos duele pedir perdón, nos duele decir, fallé, cometí un error, discúlpeme. Pero no, a mi esposa, ¿cómo le voy a decir que me disculpe? Si ella después va a aprovechar eso, no va a aprovechar, va a ganar usted. Sea humilde, que a los humildes Dios los bendice, a los humildes Dios los oye, a los humildes Dios los prospera. El arrogante es a quien Dios mira de lejos. Pero a veces eso es lo que aflora entre nosotros, la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Porque cometemos un error y nos duele pedir disculpas, reconocer que somos débiles, que tenemos debilidades y que cometemos errores. Que Dios nos ayude para ello. David fue un hombre que manifestó humildad en su vida, en su comportamiento. Que aun cuando cometió el pecado más horrible, en el momento en que el profeta le hace caer en cuenta, enseguida se desploma, se quebranta y le dice: Señor, ¿qué fue lo que hice? Perdóname, por favor, Señor, tenga misericordia de mí, no saques de mí tu presencia, por favor, crea en mí un espíritu recto, un corazón limpio haya en mí, y hay un hombre quebrantado en reconociendo que ha sido débil, que ha cometido un error. Bendito el nombre del Señor. David fue un hombre obediente, no perfecto, sino dispuesto y obediente. Desde su juventud, en el capítulo 17, también del primer libro de Samuel, capítulo 14, dice la escritura: y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ese ido y vuelto dejando a Saúl es que porque en ese momento, previo a la guerra que tuvieron que enfrentar con los filisteos, fue a David que llevaron para que tocara el arpa allá en la casa real. Entonces David tenía temporadas en la casa del rey para tocar el instrumento cuando el espíritu malo venía a atormentarlo, pero tenía temporadas que venía y él no venía a vacaciones. Ay, voy a dormir hasta mediodía porque estoy de vacaciones, ya no estoy trabajando en la casa de Saúl. Oiga, eso no lo había pensado, pero qué bueno tenerlo en cuenta también. Llegaba a apacentar las ovejas de su padre en Belén. Llegaba a trabajar, a ocuparse. También se dan esos asuntos entre nosotros, ¿no? Entonces se hace algo, pero luego nuestros hijos, ¿no? A veces lo hacen, ¿no? El estudio es lo que ellos tienen que hacer y de resto, vacaciones. Llegué a estudiar, ¿cómo voy a ayudar a hacer qué? No, yo ya estudié. Este mes es de vacaciones, así que a dormir, a no hacer nada porque estoy de vacaciones. Cuidado con eso, que el ocio es dañino.
David nos da un buen ejemplo. Dice que iba y venía. La temporada donde Saúl tocaba el arpa y servía al rey. La temporada en su casa cuidaba las ovejas de su padre. Era un muchacho laborioso y dedicado. Que Dios nos ayude también. Si ya lo puso en nosotros, que nosotros no dejemos las buenas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Si no lo ha puesto, que Dios lo ponga. Porque vale la pena ser conforme al corazón de Dios. Pero hablaba de disposición y obediencia. Esa disposición también tiene que ver allí. Está dispuesto a servir a su padre también. Oh, pero es que ya vengo de la casa del rey, allá yo no, ¿qué me voy a poner ese traje? ¿Qué me voy a poner a oler a oveja otra vez? No era tan agradable el olor que tenía el pastor, porque tenía que cargar las ovejas, porque tenía que estar en medio de ellas, así que había seguro olor a estiércol, a orín, al olor particular de la oveja. El pastor ya olía de lejos, no olía con la loción real, no esa para qué se la iba a echar cuando iba a cuidar ovejas. No hacía diferencia, era un muchacho dispuesto a servir en lo que estuviese a la mano para hacer. No dejes escapar eso de ti si Dios lo ha puesto. Era un muchacho obediente, dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche y las llevarás al jefe de los 1000, y mira que tus hermanos estén buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Muchachos que están aquí también esta mañana conectados, sean obedientes. Muchachos, que no haya que rogarles para hacer algo. Es algo que lo hacía David, y por eso pudo ser conforme al corazón de Dios. Un muchacho responsable, cuidadoso y obediente. Y digo responsable porque no quiso dejar las ovejas, pues que se defiendan como puedan, ya les dejé harto pasto allá picado, en fin, ya que ellos busquen el agua que ya saben dónde es, sino que los puso al cuidado. Dice, al cuidado de un guarda. No era un hombre descuidado, puso al cuidado de un guarda las ovejas, y luego se fue a hacer lo que su padre le había mandado. Y de mañana, muchachos, se puede madrugar también cuando hay algo para hacer. Seamos responsables, seamos dedicados, seamos obedientes y dispuestos. Este muchacho demostró obediencia y disposición. Dice, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Así que fue un muchacho que demostró esto. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 17, verso 20, un muchacho valiente, cuidadoso. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. El versículo 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, tampoco lo deja tirado en cualquier parte. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a este hombre que ha salido? Y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Era un muchacho valiente. Bendito el nombre del Señor. Esperaba en Dios, confiaba en Dios. El pueblo le respondió las mismas palabras, lo oyeron sus hermanos, terminó regañado. David respondió: no he hecho sino hablar, no me regañen por esto. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Alabanzas al nombre del Señor. Manifestó siempre dependencia de Dios. Lo que escribió en el Salmo no fue un formalismo. Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Esperé a Jehová y él oyó y se inclinó a mí. No eran formalismos. Era una vida que esperaba en Dios. Lo había aprendido para la vida. Cuando vino a Saúl, dijo Saúl a David en el capítulo 30, verso 33 del capítulo 17: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía el león o el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Este muchacho había aprendido a esperar en Dios, a depender de Dios. Hermanos, familias, aprendamos a esperar y a depender de Dios. No tomes decisiones alocadas. No creas que lo que viene a tu mente ya Dios lo puso. Ponlo a consideración si de verdad Dios te está diciendo que haga eso. No vayas a cometer un error pensando que vas a acelerar la respuesta de Dios, porque no va a ser así. Espera en Dios y Dios te dará una razón más para que lo alabes. Espera en Dios que Él tiene respuesta. Espera en Dios que de alguna parte traerá salvación. Espera en Dios y verás que eso que te está atormentando, que te está angustiando, nunca más lo volveréis a ver. Yo quiero invitarles a hacer una breve oración en el nombre de Jesús. Alguien que haya estado como angustiado por alguna razón, pensando en tomar una decisión ya, porque no aguanta, porque no puede perdonar, porque ha sido herido en lo más profundo de su ser. Dios lo sabe, pero espera que Dios apruebe lo que vas a hacer. Que sea Dios el que dirige tus pasos. Oremos en el nombre de Jesús. Padre bueno, estamos en tu presencia esta mañana. Eres el dueño de nuestras vidas. Oh Dios, por favor, ayúdanos a que lo que tú has puesto en nuestra vida lo conservemos, a que obedezcamos tu palabra, a que el temor que tú has puesto en nosotros perdure. Señor Jesús, glorifícate en nuestra vida para que aprendamos a ser pacientes.
que esperemos con paciencia lo que tú harás. Señor, ayúdanos a hacer como tú quieres. En el nombre de Jesús, ayúdanos a retener aquello que tú has puesto en nuestras vidas, que no se caiga de nuestras manos, que no fracasemos por esto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones del Señor para todos ustedes.